Bien, abrimos nuestras Biblias en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Como ya se anticipó, el título de esta enseñanza es La Iglesia, un cuerpo, muchos miembros. Ese es el título. Y leo las palabras de Pablo, Romanos 12, del 4 al 5. Dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Digo algo muy breve. Antes de entrar al versículo 6, que es donde Pablo ya trata de manera directa los dones, profecía, servicio, enseñanza, etc. Antes de entrar a eso, es impresionante, hermanos, cómo observamos nosotros la sabiduría de Dios. Porque antes de entrar a entender los dones, es crucial, es vital entender el versículo 4 y 5. No es simplemente una lógica numeral. Bueno, antes del 6 está el 4 y el 5. No es solo una lógica numérica. Es porque hay una idea, hay algo que Dios quiere primero dejar en nuestros corazones. Antes de comenzar a considerar dones, es importante primero entender qué es la iglesia y algunos aspectos de lo que es la iglesia señalados aquí claramente en los versículos leídos 4 y 5. Dicho eso, quiero mencionarles que en estos dos versículos solamente, el apóstol Pablo señala 4 cosas principales y son las que quiero destacar y explicar en esta enseñanza. Entonces, en definitiva, voy a desarrollar 4 puntos. En primer lugar, la unidad del cuerpo. En segundo lugar, la diversidad del cuerpo. En tercer lugar, la interdependencia del cuerpo. Y en cuarto lugar, la interrelación del cuerpo. Repito rápidamente, vamos a ver la unidad del cuerpo, la diversidad del cuerpo, la interdependencia del cuerpo y la interrelación del cuerpo. Ahora bien, ¿qué fue lo último que Pablo dijo o qué fue lo último que analizamos? El verso 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Por qué? Entonces, cuando consideramos el 3, ese porque tiene mayor entendimiento, se puede comprender mejor. Es una conexión aquí que hace Pablo. Anteriormente Pablo dijo, cuidado con la arrogancia. Cuidado con que ninguno de nosotros piense que es mejor que el hermano, que es superior al hermano, etcétera, etcétera. Somos un cuerpo. Eso lo explicamos claramente en la enseñanza anterior. Por lo tanto, vamos al primer punto, la unidad del cuerpo. Pablo menciona 2 veces, si se dieron cuenta, en el versículo 4 y 5, menciona 2 veces la expresión un cuerpo. En el 4 y en el 5, Pablo repite un cuerpo. Entonces Pablo utiliza la metáfora de un cuerpo humano saludable. Por eso después Pablo hace la aplicación en el 5 con la expresión así nosotros. Entonces la metáfora es el cuerpo humano,
Pero ese cuerpo, Pablo lo usa para enseñarnos una verdad respecto de la iglesia, que en definitiva son las metáforas que en la Biblia generalmente se utilizan. La familia, la iglesia como una familia, la iglesia como un rebaño, la iglesia como un edificio, etc. Pero ahora Pablo se concentra en este en particular, que es un cuerpo humano saludable. Entonces el énfasis, hermano, aquí en primer lugar es la unidad. La unidad. Y por esta razón Pablo utiliza el adjetivo en el griego un. Is en el griego. Enfatiza una sola unidad. Por eso habla de un cuerpo. Y de hecho esta palabra se utiliza más de 30 veces en el Nuevo Testamento. Bueno, con respecto al cuerpo humano, obviamente aquí yo no voy a dar no me la voy a dar aquí de anatomista, ni de doctor, ni nada de eso, porque creo que hay mejores personas que podrían explicar mejor que yo este tema del cuerpo humano, pero obviamente para que tenga sentido la enseñanza algunas cosas debo mencionar. Bueno, con respecto al cuerpo humano, hermanos, yo no sé si ustedes se han dado el tiempo. Yo siempre les he dicho a ustedes que de manera personal me gusta ver programas de cultura porque inevitablemente todo lo que vemos en la creación, todo lo que vemos en los animales, todo lo que vemos en nosotros mismos, inevitablemente lo puedo relacionar con lo que Dios ha creado. Y eso entonces me ayuda a tener una mejor comprensión. Bueno, no sé si ustedes se han dedicado algunos minutos a ver algún programa de cómo funciona el cuerpo humano. Si hay algo extraordinario, hermanos, dentro de la creación de Dios es precisamente el cuerpo humano. Tú respiras simplemente porque hay que respirar. No estás consciente, tú no estás diciendo, estoy respirando ahora. Estoy respirando, Señor. Simplemente respiras, el cuerpo funciona como que si yo ni siquiera me doy cuenta que tengo adentro órganos, qué sé yo, y todos ellos funcionan de una manera perfecta cuando tratamos el cuerpo de manera adecuada, ¿no? Sabemos que tenemos órganos, el corazón, cerebro, la piel, etcétera, etcétera, y cada uno de ellos Dios le asignó dentro de esa creación perfecta y sabia funciones o tareas. Estos órganos se relacionan con otros órganos que forman sistemas. Sistema digestivo, sistema circulatorio, sistema óseo, muscular. Todos estos se interrelacionan, todos estos son interdependientes, todos estos con funciones específicas que armonizan y se complementan entre sí en unidad. Entonces, no en vano Pablo destaca el cuerpo humano saludable para de ahí extraer entonces verdades que va a aplicar ahora a la iglesia. Porque ¿quién de los romanos no conocía un cuerpo? Era su propio cuerpo, ¿no? Y aunque cada uno de ellos a lo mejor tampoco había visto Discovery Channel, ni Nat Geo, ni canales así, porque no habían, bueno, algún conocimiento debían de tener de su propio cuerpo humano. Ahora bien, Pablo entonces toma este ejemplo y lo aplica a los creyentes de una manera concreta y clara. Pero más específicamente Pablo aplica la verdad, esta palabra cuerpo, a un conjunto de personas llamado la iglesia. Vamos a Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Para establecer sin lugar a ninguna duda a quiénes se refiere Pablo o a quienes quiere aplicar Pablo esta metáfora del cuerpo. Colosenses 1:24 dice así:
Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y al ladito, en el capítulo siguiente de Colosenses 2:19, dice así. Lo leo del 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, que ya sabemos que es la iglesia, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Sin lugar a ninguna duda, el cuerpo aquí que Pablo utiliza como metáfora es su iglesia. Y el cuerpo como tal recibe toda su vitalidad, recibe toda la sabiduría, recibe toda la fuerza, etcétera, 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 de su cabeza, que es Cristo. Porque un cuerpo normal, un cuerpo humano físico, tiene una cabeza. Y esa cabeza se sigue de todos los miembros que la componen o que componen ese cuerpo. Ahora bien, todo lo que usted sabe de mí, todo lo que usted ve en mí, de mi alma, de mi espíritu, de quién soy yo, ¿a través de qué lo ve? ¿A través de qué lo ve? De mi cuerpo. ¿Yo cómo sé de ti? Por tu cuerpo, por lo que expresas en tu cuerpo, por lo que dices con tu boca, ¿a dónde te llevan tus pies? ¿Cómo eres? El cuerpo es lo que expresa el alma. Entonces, cuando nosotros, siendo cuerpo de la iglesia, nos metemos en lugares, hacemos cosas que no corresponden, estamos enseñando al mundo que ese es Cristo. Porque Cristo tiene un cuerpo que es su iglesia. Entonces, lo que haga la iglesia, el mundo va a concluir que ese es el Señor. Para bien o para mal. ¿Cuándo sucedió esta unidad? En la salvación. Cuando Dios nos salvó. Ahí comenzó nuestra unidad con Él, porque antes de ser convertidos no estábamos unidos al Señor. Éramos creación de Él, pero no estábamos incorporados a su cuerpo, porque para eso debíamos creer en el Evangelio, arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces ahí comenzó nuestra unión con la cabeza que es Él. Entonces, en el momento en que creemos, somos incorporados a la iglesia única, universal. Pero esa iglesia universal se expresa a través de iglesias locales. Eso lo observamos, por ejemplo, en Apocalipsis 2 y 3. La iglesia en Esmirna, en Tiatira, Éfeso, etc. Pero esa iglesia, 7 iglesias, es una sola. Entonces nosotros estamos incorporados a esa iglesia única, pero tenemos que identificarnos con una iglesia local, donde hay miembros locales reales de carne y hueso. Porque de lo contrario no podríamos reflejar la idea del cuerpo. De hecho, Cristo dijo esto en Mateo 18. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Cuál iglesia? Bueno, la iglesia en general, toda su iglesia. Pero más abajo, cuando un pecador de la iglesia hay que disciplinarlo, él dice, bueno, si no entiende al conversar con él, con los testigos, dilo a la iglesia. ¿Cuál iglesia es esa? La local, pues. No vamos a andar contando esto, lo que pasó con un miembro en todas las iglesias del mundo, ¿verdad?
No, ahí entonces tenemos los dos aspectos, la iglesia universal por un lado y la iglesia local. Por eso es que es sumamente extraño cuando una persona dice, no, pastor, yo soy miembro de la iglesia universal, no me pida integrarme a una iglesia local. Eso es ridículo. Eso no tiene ningún sentido. O porque hay una ignorancia tan grande de la palabra del Señor, o no sé qué está pensando ese creyente. Pero tenemos que identificarnos con una iglesia local. Bueno, esta unidad entonces, hermanos, que Pablo ha venido aquí primero introduciendo, es un cuerpo, repito, con miembros reales. No es algo abstracto. Son personas de carne y hueso que probablemente te van a herir. Y tú los vas a herir a ellos. Son miembros reales de carne y hueso que probablemente te van a decepcionar. Y que probablemente tú decepcionarás a ellos. Porque somos pecadores. Pero curiosamente, ese cuerpo tiene que seguir funcionando. Personas reales. Personas reales. Debo entender también que muchas veces herimos a nuestros hermanos sin querer. También es verdad. ¿O no te ha pasado que de repente estás comiendo algo y te mordiste la lengua? ¿Qué pasó ahí? Dijiste, bueno, a continuación me voy a morder la lengua porque me gusta el dolor. Y te la muerdes. O te mordiste ahí en las paredes de tu boca o qué sé yo, no sé. O el mismo labio te mordiste. No quisiste hacerlo. Es tu propio cuerpo. Pero lo hiciste. Bueno, así pasa también. Entonces nuestra unidad, hermanos, que Pablo está hablando aquí, no es porque pertenecemos a la misma organización, no es ni siquiera porque pertenecemos a la misma iglesia local, es porque estamos en Cristo. Es una unidad, vital, orgánica en Él. Y por esa misma razón es que la unión entre creyentes debiera ser mucho más profunda que la unión de miembros en una junta de vecinos. Debiera ser mucho más profunda y significativa que ser miembro de un club deportivo. O lo que sea, humanamente hablando, un partido político. La unidad que nos identifica es mucho más profunda. ¿Por qué? Porque estamos en una sola cabeza, que es Cristo el Señor. Entonces no es lo mismo ese tipo de unidad humana que estar unido a Cristo. Un cuerpo es una unidad, primer punto, o no existe. La esencia de un cuerpo es la unidad. Si nos separamos de esa unidad, estamos muertos, liquidados. Si no, pregúntale a cualquier miembro que se ha desconectado de una iglesia local. ¿Funcionamos como una unidad o no funcionamos? Y esta es la razón por la que cuando un miembro se desconecta de ese cuerpo, sufre inevitablemente las consecuencias de su separación. No crecerás solo. No crecerás estando solo. Lo único que vas a hacer es hundirte en tu individualismo. Segundo punto, la diversidad del cuerpo. Romanos 12, versículo 4, Pablo sigue diciendo, porque de la manera que en un cuerpo, ahí está la unidad, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Pablo sigue diciendo, no todos los miembros tienen la misma función. Esto tiene que ver con la diversidad del cuerpo, que es su iglesia. En un aspecto somos uno, en otro muchos. Somos muchos miembros
al igual que en un miembro, que en un cuerpo físico humano. Y esos muchos miembros tienen diferentes funciones, dice el texto. Y la palabra función que aquí Pablo utilizó, praxis en el griego, originalmente significaba un acto, una obra, una actividad. De ahí tomó la connotación de práctica, algo concreto. Y Pablo dice eso, no todos los miembros tienen la misma función. Entonces no solo debemos entender que hay una unidad que nos identifica a todos, sino que en segundo lugar, dentro de esa única unidad hay diversidad. Tenemos que entender que somos diferentes. Diferentes funciones tenemos. No todos podemos hacer lo mismo. Y no te sientas mal porque no puedes hacer lo que otro hermano hace. Porque Pablo está diciendo que hay muchos miembros y todos tienen diferentes funciones. Alguien dijo, los cristianos deben dejar de compararse con otros cristianos. Esto lleva a los celos y al desánimo. Se quejan de que no son como tal y tal. Piensan que son inferiores y pierden el gozo de la salvación. El pie se queja de caminar en el polvo y lleva todo el peso del cuerpo. A otros les gustaría ser el ojo que supervisa o la boca que habla. Pero Dios sabe por qué nos ha hecho a cada uno de nosotros como somos. Él sabe cómo cada uno de nosotros puede ser usado. Fin de la cita. ¿Por qué no todos los miembros hacen lo mismo entonces? No todos los miembros pueden hacer lo mismo porque sobre la base de los dones que Dios nos dio, trabajan y colaboran para el avance y crecimiento de la iglesia. Es algo establecido por Dios. Vamos ahí a 1 Corintios, capítulo 3. 1 Corintios, capítulo 3. Versículos del 6 al 8. Con respecto a la diversidad del cuerpo. Somos muchos, tenemos diferentes funciones. ¿Qué dice 1 Corintios 3, versículos del 6 al 8? Lo siguiente, hablando Pablo, yo planté, Apolos regó. Ahí tenemos dos verbos diferentes. Ahí tenemos una diversidad explícita. Pablo dice, yo hago una cosa, Apolos hace otra cosa. Son funciones diferentes. Porque en virtud de la diversidad del cuerpo, yo, Pablo, hago esto, Apolos hace esto otro. ¿Qué sigue diciendo Pablo? Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Por qué Pablo dice esto? Así que ni el que planta es algo, ni el que riega. Porque en Corinto habían superhermanos que se creían mejores que otros, con mejores dones que otros, y eso implicaba el hecho de comenzar a mirar a sus hermanos con desprecio. Ve que nos faltan estos hermanos en las iglesias, que se creen así. Por eso Pablo dice, el que planta, ese no es nada. Lo va a decir con claridad después. Ni Apolos es algo. Porque tanto Pablo como Apolos se deben al Dios de la iglesia. Se deben a la cabeza que es Cristo. Que dice el verso 8.
Y el que planta y el que riega, escuchen bien, son una misma cosa. ¿No hay supermiembros en las iglesias? ¿No hay una élite de miembros en la iglesia? Son todos iguales de pecadores. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, conforme a la fidelidad. No a la obra como tal, no al don como tal, sino a la fidelidad con la cual ese creyente puso a disposición de la iglesia los dones que Dios le dio. Ese creyente será fiel. Y no porque sea visible en un púlpito, sino simplemente porque con fidelidad trabaje lo que Dios le dio para trabajar, para funcionar. La función que Dios te dio a ti es para ayudarme a mí. La función que Dios me dio a mí es para ayudarte a ti. Así funciona la iglesia. Juan Calvino dijo esto: así como los miembros del cuerpo son diferentes y poseen facultades y propiedades distintas, y no hay un solo miembro que tenga todas las facultades juntas o que usurpe la misión de los otros, así también Dios nos ha concedido diversos dones, estableciendo por esa distinción el orden en que deben actuar. Que cada uno se gobierne y administre según la medida de su facultad y no se mezcle en lo que concierne a otro, que no desee tampoco hacerlo todo, sino que contentándose con su condición se abstenga de usurpar la labor de los demás. Al decir esto, el apóstol da a entender expresamente la comunión fraternal y al mismo tiempo el cuidado y el afecto que cada uno debe tener, consagrándose al bien común de todo el cuerpo de la iglesia con todas las gracias que haya recibido. Fin de la cita. Ahora bien, hay cosas en que nos podemos involucrar todos al mismo tiempo. Pero hay otras cosas dentro de la congregación, en el culto, por ejemplo, donde Dios, de acuerdo a los dones, deben trabajar. Por ejemplo, cuando como iglesia convocamos a hacer una obra en común, todos, ¿cuánto llegan? ¿Los 80? ¿Los 100? No. ¿Por qué no llegan todos? Entonces ahí sale un hermano y me dice: pastor, lo que pasa es que yo no tengo el don de recoger basura en el terreno. No tengo ese don, Dios no me lo dio. Ahí todos debiéramos estar trabajando. Porque escucha bien, hermano, antes de conocer el don definitivo que Dios te ha dado, tu mayor disposición es precisamente la entrega a hacer lo que la iglesia estime conveniente que hagas. Muchos quieren conocer qué don tienen, y ni siquiera están dispuestos a servir en cosas mínimas. Y esto lo encontré muy interesante con respecto a lo mismo. Alguien dijo esto: había que hacer un trabajo importante y todos estaban seguros de que alguien lo iba a hacer. Cualquiera lo podría haber hecho, pero nadie lo hizo. Alguien se enojó por esto porque era trabajo de todos. Cada uno pensó que cualquiera lo podía hacer, pero nadie se enteró de que todos no lo iban a hacer. Todos culparon a alguien cuando nadie hizo lo que cualquiera podría haber hecho. Eso pasa de repente cuando convocamos a un trabajo en común.
Entonces, hermanos, de acuerdo a este segundo punto, debemos estar conscientes de las capacidades que Dios me dio, pero también debo estar consciente de las capacidades que Dios no me dio. Porque Dios no te dio todo en cuanto a los dones. Y cuando tenemos claridad en lo que Dios nos ha dado, como dijimos anteriormente, no comienzan estas cosas raras entre hermanos. Competencias, envidias, rivalidad. Estoy claro en lo que Dios me dio y en aquello me desenvuelvo y en aquello me entrego para hacerlo lo mejor posible cada día. Y esto nos lleva al tercer punto, la interdependencia. Regresamos a Romanos 12. Hemos visto ya la unidad del cuerpo, la diversidad del cuerpo. En tercer lugar, la interdependencia. Leo de nuevo el pasaje 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, aquí viene la aplicación de Pablo, siendo muchos, somos un cuerpo ¿dónde? En Cristo. En Cristo. Pablo dice, un cuerpo en Cristo. Escucha, hermano, si yo estoy en Cristo, tú estás en Cristo, inevitablemente dependo de ti, inevitablemente tú dependes de mí, e inevitablemente ambos dependemos de Él, que es la cabeza. Por eso hay una dependencia, mutua, recíproca, porque nos identifica una misma cabeza. Por eso somos dependientes. Él es el soberano, Él es el dueño de la iglesia, Él es la cabeza de su cuerpo. Y somos todos los que debemos someternos a Él. No siempre es así, lamentablemente, pero idealmente así es como la palabra lo plantea. Entonces, esa interdependencia que debemos tener debe ser reflejada solo en el contexto de la iglesia, ya sea que la iglesia se reúna el domingo o tengamos otras actividades entre semana. Y eso paralelo a cualquier otra relación que los creyentes puedan tener entre sí. Mira, el mismo ejemplo del cuerpo, la dependencia o la interdependencia. Esto que me liga aquí, mi mano, por ejemplo, la muñeca, estas coyunturas, estos ligamentos, pero resulta que tengo un antebrazo. Y ese antebrazo tiene otra coyuntura, tiene otros ligamentos que me hacen ahora subir al hombro. Y el hombro tiene otra coyuntura, tiene otros ligamentos. Y eso hace que tanto la mano dependa del antebrazo, el antebrazo acá del bíceps creo que se llama, sí, del hombro, etcétera, etcétera. Y ahí, bueno, continuamos a todo el cuerpo. Hay una dependencia. La mano no puede ser independiente del antebrazo, ni del hombro, ni de la espalda, etcétera, etcétera. ¿Entiendes, hermano, el punto? ¿Cuántos de ustedes, los que no son maestros, o bueno, esto le pasa también a los maestros, te has dado un martillazo en el dedo? Se te acerca ahí un hijo, ¡ay, hijo! La mano tiene un dolor. ¿Qué dices? Me duele, porque somos una unidad. No es que la mano tenga el dolor, es mi dolor, porque la mano depende de mi cuerpo. Entonces, hermanos, espero estén entendiendo lo que es la iglesia. Y si hay algo que está afectando hoy en día a la iglesia, entre otras cosas, es el marcado individualismo y la falta de compromiso con la misma.
¿No es así? Somos dependientes de los demás y los demás de mí, porque somos un cuerpo. Si alguien me dice, Adiel, ¿me puedes traer una rama que hay ahí en ese árbol, por favor? Mira cómo funciona esto. La unidad, la diversidad de todos mis cuerpos, de todos los miembros de mi cuerpo, y la interdependencia. Antes de ir a ese árbol a sacar esa rama, yo primero tuve que escuchar. ¿Por dónde escuché? Por esto, ¿verdad? Mi cerebro capta esa información y el cerebro envía inmediatamente las órdenes al resto del cuerpo. Y comienzo a mover mis piernas. Y llego al árbol y trato de sacar una rama. No puedo con un brazo, tengo poca fuerza. ¿Qué hago? Me ayudo con la otra mano, porque es una interdependencia. Porque estamos en una cabeza, estamos unidos a una cabeza que es el Señor. Entonces Pablo, hermanos, explica esto con una naturalidad tan evidente, usando un cuerpo humano, que yo no creo que los hermanos en Roma no hayan entendido esta verdad que Pablo haya querido comunicar, porque es muy sencilla de entender. Y esto nos lleva al siguiente punto, la interrelación del cuerpo. Verso 5, lo leo de nuevo. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y atención con esta expresión. Y todos miembros, ¿qué dice ahora? Los unos de los otros. Ahí tienes la interrelación. Unos a otros. Esta expresión en el griego, alelon, es un pronombre que recalca muy marcadamente algo mutuo, algo recíproco. Y es impresionante que en el Nuevo Testamento hay cerca de 60 formas diferentes con la expresión unos a los otros. Amar al otro, servir los unos a los otros, animar los unos a los otros, estar en paz con los otros, perdonar los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros, edificarnos unos a otros, orar los unos por los otros, ser pacientes los unos con los otros. ¿Cómo podrías llevar a cabo todos esos los unos y los otros si no estamos interrelacionados? ¿Cómo? Y esto, queridos hermanos, demanda mucha sabiduría. ¿Sabes por qué? Porque somos diferentes. Muchos de ustedes quieren que yo sea como ustedes. Y yo quiero que todos ustedes sean como yo. Grueso error. El hermano no es como yo quisiera. Dices tú tampoco eres como otros hermanos quieren. Y por eso cuesta esta interrelación. ¿Y cuál es la tendencia siempre? Acercarnos a nuestros semejantes. El punto es que la Biblia dice unos con otros, no con los amigos de la iglesia. ¿Entiendes? Y por eso cuesta, humanamente hablando, entender y aplicar el concepto de cuerpo en la iglesia. Por eso cuesta, porque somos diferentes. Y hay que tener sabiduría, amor, humildad. El punto es el siguiente. Si el Señor a mí no me ha rechazado aún con mis pecados en ese cuerpo, ¿por qué yo puedo rechazar a otro hermano por su pecado? ¿Te has hecho esa pregunta? Qué triste, caótico, deprimente, angustiante sería que por nuestros pecados el Señor nos sacara de su cuerpo, nos desechara.
Porque si hablamos con honestidad, tendría que sacarnos a todo de su cuerpo. ¿No es así? Pero no lo hace. Por eso es que Dios nos manda que en ese cuerpo tenemos que soportarnos, perdonarnos, amarnos, servirnos, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra entrega y compromiso es verticalmente con Dios y horizontalmente con mi hermano. Nos necesitamos. Somos interdependientes, estamos interrelacionados, donde no hay cabida para la arrogancia, como lo enseñamos en la exposición anterior. Y las personas en las iglesias no se dan cuenta que al tener esa actitud, están manifestando precisamente esa arrogancia. Pastor, lo que pasa es que yo, es hermano, ¿y tú no tienes pecados? Es que yo no me relaciono con tal persona porque, ¿y tú? Decía un predicador, una de las cosas que más se disfraza mejor en la iglesia es el moralismo. Y si Dios nos permitiera interiorizarnos en los matrimonios, en los hogares, nos llevaríamos gratas sorpresas, o sea, ingratas sorpresas, perdón. Por eso, hermanos, es que antes de llegar los dones, a ver, ¿quién va a enseñar? ¿Quién va a ser generoso? Tenemos que entender esto primero, esto. Entonces aquí, hermanos, observamos esta interrelación. Pregunta para ustedes, ¿qué tan involucrado estás? No con tus amigos, sino con el resto de hermanos. ¿Qué tan involucrado? Aquí debo hacer otra aclaración. En toda iglesia local, no todos quieren tener comunión con todos. Por las razones que sean, es una realidad. Y en ese sentido es mucho más difícil generar comunión, porque unos se autoexcluyen. Y esta es la razón por la que cuando un miembro se desconecta del cuerpo, sufre inevitablemente las consecuencias de su separación. Y vuelvo a insistir, conversando en otros contextos de iglesias, es muy común esto. Pastor, lo que pasa es que este hermano no es como yo quiero que sea. Bueno, tú tampoco eres como otros quieren que seas. Pastor, lo que pasa es que ese hermano es un pecador. ¿Y tú? ¿Tienes una aureola en la cabeza? Pastor, lo que pasa es que en la iglesia no se hacen las cosas como yo creo. Tú tampoco haces lo que la iglesia quiere que hagas. ¿Cuántas veces la iglesia ha requerido de ti y tú no estás? ¿Cuántas veces la iglesia tiene la necesidad de que los miembros estén haciendo obra activa, presencial en la iglesia y tú no estás? Somos individuos, es verdad, pero no individualistas, porque estamos dentro de un cuerpo, repito, nos pertenecemos unos a otros en Cristo. No crecerás solo estando solo, sino que te vas a hundir más y más. Tú me edificas a mí, yo te edifico a ti. Yo te ministro a ti, tú me ministras a mí. Unidad, diversidad, interdependencia, interrelación. Otros dicen, bueno, pastor, sí, yo acepto al Señor y todo, pero no a la iglesia. Yo creo en Jesús, pero no en la iglesia. Amo a Dios, pero no amo a su iglesia. Preguntémosle al Señor. Señor, ¿usted ama a su iglesia? Di mi vida por ella. Wow. Y a mí se me ocurre que no, la iglesia no. Y Él siendo el santo, Él siendo el justo, Él me dice, claro que amo a mi iglesia, Adiel.
Señor, ¿y no estás consciente de nuestros pecados? Claro que estoy consciente de sus pecados. Soy omnisciente. Por esos pecados pagué en la cruz. Pero necesito que en ese mismo contexto de la iglesia local ustedes sean fortalecidos, animados, consolados, exhortados, redarguidos, etcétera, etcétera. John Flavel dijo esto: el cristiano que baja la guardia y deja de orar se está exponiendo a un desastre espiritual. Fin de la cita. Ah, pastor, pero aquí John Flavel no dijo de la congregación, pero yo lo añado eso. Como decía un predicador que muchos de ustedes escuchan, uno de los primeros síntomas de un desastre espiritual futuro es dejar de congregarse. Y podríamos agregar eso: el cristiano que baja la guardia y deja de orar y deja de congregarse se está exponiendo a un desastre espiritual. La interrelación. Efesios capítulo 4, versículo 25. Efesios 4, 25. Dice así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y da la razón aquí Pablo: porque somos miembros, y nuevamente, los unos de los otros. Para terminar, vamos a analizar brevemente esta porción que leyó el hermano Juan Carlos en 1 Corintios 12, para complementar lo de Romanos 12. 1 Corintios 12, del 12 en adelante, dice así: no olvidemos que en Corinto habían serios problemas de división, había serios problemas de envidia, unos creían que tenían mejores dones que otros, y en ese contexto Pablo dice esto, 1 Corintios 12 del 12, porque así como el cuerpo es uno, lo mismo que ha dicho Pablo en Romanos, y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así también Cristo. Bueno, ustedes saben, Cristo tuvo un cuerpo concebido en el vientre de la Virgen María y lo sigue teniendo en el cielo, un cuerpo glorificado. Y ahora su iglesia es el cuerpo que está aquí en la tierra que el mundo ve. Versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El responsable aquí de conformarte y unirte dentro del cuerpo de Cristo fue el Espíritu Santo. Todos recibieron esta gracia. Todos somos iguales ante Dios y participamos de ese mismo Espíritu. Este es el bautismo del Espíritu Santo. Nadie lo ve. Pero ese bautismo del Espíritu Santo, cuando alguien se convierte, se refleja, se manifiesta a través del bautismo en agua. ¿Qué sigue diciendo Pablo? 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado, y este es el pasaje más importante de esta porción leída, mas ahora Dios ha colocado, por eso debo respetar, amar, considerar a mi hermano, porque Dios lo ha colocado. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso.
ante la inferioridad que sentían algunos hermanos y otros superioridad, Pablo le dice, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Todos son necesarios y cumplen una función que el otro no puede cumplir. El ojo, no puede escuchar, el oído no puede ver, pero se complementan, pero están unidos a un cuerpo. Cuando menospreciamos los dones de nuestros hermanos, estamos atacando el diseño de Dios, la función que Dios nos ha asignado. Celos, envidia, soberbia, queja, división, todo eso había en Corinto. 19 al 21. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. No se puede decir esto. No se puede decir y tampoco se puede actuar de esta forma. Yo no necesito la iglesia, yo no necesito al hermano. No se puede decir eso. No se puede pensar eso. Porque estaríamos menospreciando, estaríamos cuestionando irresponsablemente a Dios mismo, que ha diseñado la iglesia como tal con su funcionalidad en virtud de los dones que Él nos ha regalado. Y Pablo es muy enfático en esto. Si alguien piensa que no necesita al resto de creyentes en la iglesia local, está muy equivocado. Por eso Pablo anteriormente habló del orgullo, del cuidado del orgullo, ¿entiendes, hermano? De la arrogancia. Es una expresión de arrogancia aquello. No estoy hablando de situaciones justificadas delante de Dios. Sigamos leyendo, 22 al 24. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, nuevamente, Dios ordenó el sujeto activo de todo, dando más abundante honor al que le faltaba. Qué interesante que aquí Pablo dice, todos aquellos que no son visibles son los más necesarios. Qué interesante, ¿no? Eso es, hermanos, para equilibrar, digámoslo así, a todos los miembros. Son iguales. Los que se sienten menos porque no hacen algo visible, Pablo dice no, son necesarios. ¿Cuántos de ustedes creen, o las iglesias locales equivocadamente creen, que uno por estar aquí, el don es más importante? Hay personas que piensan eso. Porque es un don visible, porque es un don que se expone públicamente. Pero ¿y qué pasa, por ejemplo? Solo un ejemplo. Nosotros ahora venimos a este lugar y está aseado, ¿no? Hay familias que no las vemos el día domingo hacer aquí eso, pero vienen a hacer el aseo. Colaboran en algo que a lo mejor parece insignificante, pero es parte de la funcionalidad que permite el desarrollo normal de una iglesia local. Pablo enfatiza esto aquí. Cuando tú ves un edificio hermoso, imponente,
¿Sabías qué es lo que sostiene a ese edificio que no se ve? El fundamento que está bajo tierra. ¿Sabías que si esos pequeñitos dedos del pie no los tuvieras, no podrías caminar? Y son así de pequeñitos. Eso permite el equilibrio del cuerpo. Nadie los ve, porque están con zapatos, están con calcetín. Pero cuán importantes son que sostienen el resto del cuerpo. Estos son los miembros que Pablo señala aquí. Alguien dijo, ¿menospreciarás tus ojos y exaltarás tus brazos porque uno es más pequeño y el otro es más grande? ¿Despreciarás tu oído por resaltar tus piernas porque son más largas y fuertes? ¿La boca no se dolerá si te quiebras una pierna? Si te pegas un martillazo en la mano, ¿la oreja se burlará? ¿No te importa perder tu dentadura si pierdes tu nariz? Versículo 25. ¿Para qué es todo lo anterior? Para que no haya desavenencia en el cuerpo o división en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, para que no haya división en el cuerpo, es todo lo anterior. Interesante, ¿no? Sino que, atención con esto, sino que los pastores se preocupen por los otros. Algunas Biblias, algunos hermanos dice eso. Lo voy a leer otra vez. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los pastores se preocupen por los otros. ¿Dice eso el texto? Ah, ¿qué dice? Los unos por los otros. La labor es de todos. La labor es de todos. Esto tampoco anula, obviamente, la responsabilidad de los pastores. Pero esto es de los unos por los otros. Por eso les dije que cerca de 60 veces en la Biblia, de una u otra forma, se pone ese énfasis de unos por los otros. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. 26. De manera que, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esto, hermanos, refleja la unidad del cuerpo, la diversidad del cuerpo, la interdependencia del cuerpo, la interrelación entre sus muchos miembros. Recibe uno honra, todos se benefician de esa honra. Imagínate en las Olimpiadas, el deportista que lanza la bala, ganó la medalla, viene la premiación, pase adelante el brazo para entregarle la medalla. O el atleta que corrió y que ganó la carrera de velocidad. Bueno, pasen adelante las dos piernas para darles la medalla. No, ¿verdad? Pasa la totalidad del cuerpo, es una unidad. Y es verdad que dentro de la diversidad, el que llevó a cabo la fuerza para lanzar la bala fue el brazo, pero el brazo está dependiente del cuerpo, unido al cuerpo, y es diverso respecto a la cabeza, pero es parte del cuerpo. Por último, 27. Vosotros, pues, conclusión, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Pablo dijo en Romanos, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esto refleja la unidad, diversidad, interdependencia e interrelación del cuerpo, porque así nos creó Dios y nos puso como Él quiso en su iglesia. Padre bendito, gracias te damos por haber escuchado tu palabra y podamos, Señor, evaluarnos y reflexionar a cada uno de nosotros respecto de estas verdades expresadas en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a continuar adelante. Ayúdanos, Señor, a continuar reflejando todo aquello, Señor, que tú quieres que nosotros podamos reflejar. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a glorificar tu nombre con nuestras vidas personales, con nuestras vidas matrimoniales, familiares, eclesiásticas. Gracias por habernos redimido. Tú eres la cabeza de la iglesia, tú eres la cabeza de ese cuerpo. No es nuestra agenda, no es nuestra exhibición, no son nuestros intereses, es el deseo y la voluntad del amo. Y el amo eres tú, el dueño de la iglesia eres tú, la cabeza que da las órdenes eres tú. Nosotros somos tus esclavos, tus siervos, nosotros somos miembros de ese cuerpo. Y tú has querido, Señor, sobre la base de esos dones que nos has dado, poder funcionar y llevar a cabo una obra dentro de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a reconocer las virtudes de nuestros hermanos y a sobrellevar y orar por los pecados de mis hermanos. Más allá de distanciarme o ser un individualista, ayúdame, Señor, a hacer lo que tu palabra quiere que sea respecto de ese cuerpo en el cual estoy integrado por obra de gracia mediante la fe. Una vez más, gracias. A ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.